un profesor y clases de formación ética y ciudadana. Buenas, hoy vamos a trabajar sobre formación ética de primer año, principalmente el PIR, que se titula Los seres humanos y la vida social. Lo primero que tenemos que mencionar es que los seres humanos, nosotros, somos los animales más sociables de todos los animales que existen. Somos seres que nacemos con un conjunto de necesidades diversas, como pueden ser las lingüísticas, las físicas, las alimenticias, las emocionales, las básicas, las materiales y también de protección, ya que al nacer en un estado de indefensión, nacemos en el estado más inmaduro que cualquier otro animal. Por eso necesita la presencia de los otros, es decir, la presencia de un conjunto de personas, ya sea de adultos, de padres, de familiares o también de pares, de personas de la misma edad, que nos ayudan a sobrevivir, a compartir, a comunicarnos y sobre todo a madurar. Uno de los primeros autores que podemos mencionar que van a definir al hombre va a ser Aristóteles, que vivió entre los años 385 a.C. y 322 a.C. y él sostiene que el hombre es un ser natural, es un ser social por naturaleza. Se es en tanto como se es decir, que cada hombre posee una dimensión individual que desarrolla su personalidad o su ser y que dicha dimensión está integrada a la dimensión social de la convivencia y la coexistencia con otros seres humanos. Esta dimensión individual del hombre son las cualidades que posee ese hombre para reconocerse, para explorar y usar para convivir en comunidad pacíficamente, beneficiándose a sí mismo como así también beneficiándose a los otros. El ser humano es un ser sumamente social por naturaleza, es decir, necesita de la convivencia, de la cooperación y de la relación con los demás, con los otros, porque la relación con los otros le permite satisfacer sus exigencias físicas, espirituales, lingüísticas. En otras palabras, el hombre necesita vivir en sociedad, ya que el hombre es racional e individual, y de esta manera el hombre de manera individual no es autosuficiente y requiere de la ayuda y la protección de los demás para asegurar su vida, pero así también asegurar la vida de su especie. Un hombre aislado no puede desarrollarse como persona. Por eso en la política Aristóteles impone un concepto básico sobre los seres humanos. Sostiene que el hombre es el llamado sum politicum, es decir, es un ser político por naturaleza. La socialización del hombre es la misma naturaleza del hombre. Es decir, que el hombre en esta necesidad y en este conjunto de necesidades que hace necesario la cooperación y la convivencia con los otros hombres, necesita que las generaciones posteriores a este hombre en convivencia con los demás sea educada y sea preparada para esta vida en sociedad. Por eso, una de las primeras instituciones que realiza esta función de socialización es la familia, que en sí misma es considerada por Aristóteles como la primera sociedad formada. Es decir, que es la primera institución que necesita el hombre para poder transformarse en un ser social, como así también garantizar su supervivencia y la supervivencia de la especie. La familia tampoco es suficiente para satisfacer todas las necesidades del ser humano. Por lo tanto, esto genera una nueva necesidad de incorporar a otras personas por fuera de la familia para poder satisfacer las demandas que tiene el hombre, que van más allá de la protección, del cariño o de la alimentación. Necesita de otras, como por ejemplo la convivencia, las emociones, etc. Esto hace que el hombre organice o se junte con otros hombres o se asocie con otros hombres conformando una sociedad, y de esta manera se organizan las aldeas, luego se van a constituir las ciudades o, como él llamaba, las polis. Esa es una de las primeras posibles definiciones de por qué somos seres sociales. Otro autor que podemos mencionar que también va a analizar la dimensión social del hombre es Arnold Helen, que vivió entre los años 1904 y 1976.
Helen sostiene, este filósofo alemán, sostiene un concepto clave. Considera que los seres humanos poseemos una naturaleza precaria, ya que al nacer estamos poco dotados de anatomía y físicamente estamos preparados para ser autónomos. Esto nos hace depender de los demás, depender de los adultos para nuestra alimentación, para nuestra protección y para nuestra educación. Esa falta de autonomía se debe al proceso lógico de que toda persona sigue desde que nace y hasta que madura, necesita desarrollar y encaminarse en un proceso de evolución física, psicológica, racional, intelectual, pero necesita de un cuidado, de una protección y del intercambio con los demás para ir formando a esta persona a su vida en sociedad. Es decir, siempre el hombre desde que nace hasta que va a morir va a estar vinculado y en relación con la sociedad. Otro de los autores que podemos mencionar es Paul Ekman, que nació en 1934. Paul Ekman sostiene que somos seres emocionales, es decir, los seres humanos, al igual que otros seres vivos, particularmente los mamíferos, nacemos con la capacidad de tener emociones. Se hablan de emociones básicas o de emociones fundamentales, es decir, estas emociones, como puede ser la alegría, la tristeza, el amor, la ira, la aversión, la sorpresa, necesitan compartirse, necesitan alimentarse en la relación con los demás. Las emociones, como se presentan en los seres humanos, están constituidas por un estado fisiológico y por una vivencia mental. Ante una situación problemática o de conflicto o de cualquier otro tipo, lo normal es que se dispare una respuesta emocional a cualquier otra conducta, ya sea en esa búsqueda de querernos o en esa búsqueda de querer a alguien, o bien en el rechazo de algo que deseamos o que no deseamos conseguir. Eso nos obliga a relacionarnos con los otros para compartir esas emociones, para consolarnos, para darnos aliento, para permitir convivir con estas emociones y que estas emociones no se transformen en un elemento que nos puedan destruir. Por eso es necesario la presencia de los otros, básicamente la presencia de los adultos, pero también de los pares, como pueden ser los amigos. También otro elemento que podemos mencionar sobre la naturaleza o esta dimensión social del hombre es que también somos seres racionales, es decir, los seres humanos tenemos una inteligencia o llamamos inteligencia a esa capacidad que tiene todo ser vivo de resolver los problemas mediante acciones que no están programadas de modo instintivo, es decir, mediante la racionalización, el análisis y la reflexión sobre el problema. El ser humano está multiplicado exponencialmente, es decir, que tiene una capacidad simbólica de una inteligencia que nos permite observar, imitar, reflexionar, analizar, hipotetizar, comprender, volver a repensar, es decir, todas aquellas relaciones sociales que desarrollamos en nuestra vida social. Y en esta observación, en esta imitación o en este pensamiento, participan de esta inteligencia los familiares, los amigos, los profesores o las terceras personas. De esta manera también aprendemos a interpretar los símbolos sociales, como así también los símbolos que están presentes en los libros o en las acciones de la gente. La inteligencia, por lo tanto, hace posible que adquiramos destrezas, como por ejemplo atarnos los cordones de los zapatos, usar una computadora, conducir un coche, leer o interpretar un texto. Pero también nos permite adquirir conocimientos, como pueden ser a través de la interpretación de las distintas experiencias, pero así también la reinterpretación del mundo a partir de mi ideología. Básicamente eso podemos mencionar cuál es la dimensión. Entre tanto, los autores mencionados planifican y sostienen y al mismo tiempo justifican y analizan que el hombre es un ser social, siempre por sus diferentes motivos, ya sea por su motivo de sus necesidades, ya sea porque es un ser político por naturaleza o por su racionalidad o por sus emociones. Siempre el hombre necesita y está en dependencia de la relación con los demás para el desarrollo de su inteligencia, para el desarrollo de sus emociones, para su alimentación, pero por sobre todas las cosas también para el desarrollo de su vida y la supervivencia de su especie.
Esto termina por generar una vida social, es decir, que suele definirse a esta vida social por oposición a la vida privada. En este sentido, podemos afirmar que la vida social abarca las actividades que se desarrollan en la esfera pública o comunitaria, mientras que la vida privada incluye lo vivido en el interior del hogar o en el seno de la familia. Aunque también la familia es un agente social, es decir, que también se da una vida social, pero al ser al interior de la casa, al interior del hogar, esa vida puede ser considerada privada. También tiene una vida privada aquella persona que vive solo en su departamento o vive solo en una casa. Eso también desarrolla lo que hace de adentro, de la puerta de la casa para adentro, como se dice comúnmente, es la vida privada. Esto revela que todos los individuos, es decir, todos los seres humanos, tienen en mayor o en menor medida una vida social que se define básicamente en una relación con el otro, en una interacción con el entorno o en una interrelación con los demás. La vida social en sí misma es lo que le permite al hombre el desarrollo de ciertas relaciones humanas que enriquecen a las personas en un intercambio mutuo, a la vez que facilitan su adaptación en el medio. Toda interacción social entre dos o más personas se puede llamar que es una sociedad, donde cada una de estas personas ocupan un rol, una posición, una función, en el marco de ciertas normas y ciertas pautas culturales que permiten organizar la interacción y la relación con los demás y que van a constituir la estructura básica de una vida social. Por ejemplo, en el inicio de los tiempos, cuando los hombres desarrollaron su vida basado en la caza y en la recolección, estas sociedades de cazadores-recolectores permitían la coexistencia, o en todo caso habían conformado pequeñas comunidades de entre 30 a 35 personas. Estos cazadores-recolectores veían en la vida colectiva, en la vida social, la posibilidad de su subsistencia, como así también la supervivencia de la especie. Y básicamente, mediante la práctica de valores elementales, esa vida se mantuvo durante mucho tiempo. ¿Cuáles eran esos valores? Bueno, la solidaridad, el apoyo mutuo, la colaboración, el compartir todos los alimentos, el trabajo conjunto. Es decir, esta sociedad cazadora-recolectora no concebía la vida del ser humano de forma individual, no concebía la competencia, porque solamente con el apoyo mutuo y la colaboración y el trabajo conjunto veían en esos valores elementales la estructura para la convivencia y sobre todo conformar esa sociedad cazadora-recolectora que le iba a permitir seguir existiendo. Cuando surge el neolítico y sobre todo cuando surge la agricultura, se empieza a consolidar unas nuevas relaciones sociales, se empiezan a consolidar nuevas formas de asociación de los seres humanos. Se conforman las comunidades, las aldeas, las ciudades, es decir, se vuelve más compleja la relación social y la coexistencia con los otros. Estas sociedades se empiezan a basar en ciertas jerarquías sociales y en ciertas jerarquías económicas, se desarrolla el comercio y empiezan a articularse la interrelación entre diversos grupos más allá de la familia o de pequeños grupos reducidos de 30 a 35 ciudades. Las ciudades después de las ciudades van a surgir los grandes imperios que van a exceder los límites de las comunidades humanas chiquitas o centradas en las polis, como decía Aristóteles, y que van a seguir incrementando, complejizando y profundizando aún más la relación social de los seres humanos en la interrelación con los demás para la satisfacción de sus necesidades. En la sociedad actual, la vida social es mucho más compleja que la que analizamos en la antigüedad. Y esta vida social se organiza a través de leyes y de un Estado de Derecho, por el cual, o es en todo caso, es este Estado de Derecho y estas leyes las que le permiten y le garantizan a todos los miembros de la sociedad, incluidos aquellos en el gobierno, que se consideren a sí mismos como sujetos de códigos, pero también atados a procesos legales, como así también sujetos de derecho. ¿Qué significa esto? Que cada persona es dueña de un conjunto de derechos y de obligaciones que es por igual a todos los seres humanos. Este Estado de Derecho implica que cada persona está sujeta a la ley.
tanto para el cumplimiento de sus libertades y protecciones como así también para el cumplimiento de sus deberes, incluidas aquellas personas que conforman las autoridades, o ya sean los legisladores, los presidentes o también los jueces. Cualquier medida o acción que haga el hombre debe y está sujeta a una norma jurídica escrita que organiza, regula, controla las relaciones sociales, desarrollando una vigilancia y al mismo tiempo una organización, es decir, un marco jurídico para el desarrollo de la vida social de los hombres. Por lo tanto, toda decisión que tomen los seres humanos, ya sea de manera individual o ya sea a través de sus órganos de gobierno, va a estar sujeta siempre a procedimientos regulados por la ley y guiados por el absoluto respeto de los derechos humanos y como así también de las obligaciones, porque derechos y obligaciones es una relación que no se puede romper. Derechos sin obligaciones, o en todo caso los derechos sin una obligación, no se garantiza de que todas las personas puedan vivir libremente sus derechos o sus libertades. Ningún ser humano carece de una vida social. Todos estamos conectados o todos desarrollamos en mayor o en menor medida una vida social. Incluso en esta situación, en esta pandemia que estamos viviendo, el hombre o los seres humanos seguimos teniendo una vida social. Obviamente que se ha modificado esta vida social y se empieza a interrelacionar o a mantener relaciones sociales por otros mecanismos como pueden ser los medios de comunicación, el chat, los celulares, el Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Pero en sí mismo, toda la vida social o todos los seres humanos tenemos una vida social y esta va a estar regida por costumbres, por leyes que determinan los comportamientos y constituyen la dinámica social de los seres humanos, que siempre van a buscar una convivencia armónica con los demás y para que esto sea posible requiere de una práctica constante de valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la amabilidad, como así también el cumplimiento de las costumbres a partir de la ética que nos permiten desarrollar aquellos conflictos de manera pacífica para que el sujeto pueda gozar la plenitud de sus libertades, de sus protecciones y por sobre todas las cosas de su vida social. Pero otra parte también muy importante que debemos mencionar es el surgimiento de los derechos humanos, que van a ejercer este punto central de organizar, regular, proteger y al mismo tiempo ampliar la vida social de todos los seres humanos. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945, que dejó alrededor de unas 50 o 60 millones de personas fallecidas, un cálculo difícil de justificar o en todo caso difícil de reconocer hoy en día, pero que fue una cantidad de muertes muy grande que marcó en sí mismo periodos de cierta barbarización y de cierta crueldad que las Naciones Unidas intentó proteger o en todo caso intentó que estas cifras vuelvan a repetirse a lo largo de la historia. Se calcula aproximadamente que Stalin, que era el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que él había sostenido que reconoció que solamente hubo 7 millones de muertes, en la actualidad tuvo entre 17 a 35 millones de muertes. China se estima que se produjo las muertes entre 8 a 30 millones de personas. Alemania fue el tercer país más afectado, Polonia fue el cuarto y Japón fue el quinto. Debemos recordar que también Japón sufrió 2 bombas atómicas. Pero también debemos marcar que a ese número de 50 a 60 millones de personas está el accionar de un estado de exterminio que fue llevado a cabo por el nazismo, que dejó aproximadamente 11 millones de personas exterminadas. Entre ellos podemos mencionar a los judíos en un número de 6 millones, pero también exterminó gitanos, testigos de Jehová, disidentes políticos, homosexuales, enfermos y disminuidos mentales. Como dije anteriormente, todas estas atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial hace surgir la necesidad de establecer y de sancionar una declaración de los derechos humanos como un ideal común y como un umbral para que todos los pueblos y las naciones los respeten y eviten que esta
barbarización del conflicto se vuelva a repetir. Podríamos mencionar que en 1945 se firma la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, lo que se conoce como la ONU, con alrededor de 46 miembros, donde se pueden mencionar los países más importantes como China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos. En 1948 se va a proclamar la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los logros más destacados de la Organización de las Naciones Unidas. El 10 de diciembre de 1948 es proclamada en la Asamblea General de la ONU esta declaración de 30 artículos en los cuales cuenta con traducciones a más de 500 idiomas para todos los países, todas las naciones y toda la humanidad que habita nuestro planeta. En esta dicha declaración pretendió y pretende ser todavía el faro que guía a la humanidad hacia la igualdad, la libertad y la protección de la vida. Estos derechos humanos que va a sancionar la ONU ya lo empieza a definir un poco en su preámbulo, donde considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo no tienen precio y deben ser la base para el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos, pero así también de todos los derechos, ya que los seres humanos son sujetos de derechos y estos derechos son iguales e inalienables. Nadie puede renunciar a ellos. Todos tenemos los mismos derechos con el solo hecho de nacer. Como así también la protección contra el menosprecio, la protección contra los ultrajes, la protección sobre la libertad y la igualdad de las personas, la lucha contra la miseria y la tortura, tratar de proteger y que las personas puedan disfrutar de su libertad de palabra, de opinión, de creencia, que puedan promover mediante la enseñanza y la educación el respeto de los derechos y las libertades que todos los que todos los seres humanos poseemos por el solo hecho de ser seres humanos, pero así también garantizar, entre otras cosas, que toda persona tiene los mismos derechos y las mismas libertades sin importar su distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, ya sea de origen nacional, social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición. Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Nadie debe estar sometido a la esclavitud ni a la servidumbre, ni a la trata de esclavos o a la trata de personas. Estamos protegidos contra cualquier tipo de tortura, penas o tratos crueles o inhumanos. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos a la protección contra la discriminación. Todos tenemos derecho a un juicio justo. Nadie puede ser detenido de manera arbitraria. Debemos ser juzgados por un tribunal de justicia independiente e imparcial. Toda persona acusada de delito tiene el derecho de su presunta inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Nadie debe ser condenado por actos u omisión que en el momento de cometerse no fueron delitos según el derecho nacional o internacional. Y tampoco se deben imponer penas más graves que la que se aplica en el momento que se realizó el delito. Esos son algunos de los derechos que tienen los seres humanos en esta Declaración de los Derechos Universales del Hombre, sancionados el 10 de diciembre de 1948 por la ONU. Pero para finalizar un poco vamos a analizar las actividades. ¿Por qué somos seres sociales? Somos seres sociales porque somos personas que estamos dotados de un conjunto de necesidades. Y según el autor que tomamos, ya sea Aristóteles, Helen o Ekman, vamos a hablar de cuáles son esas dimensiones de las necesidades, pero sobre todo debemos recordar que somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos de la relación con los demás, de la colaboración con los demás, ya sea para la protección de nuestra humanidad inmadura, como dice Helen, pero por sobre todas las cosas, sino también para la supervivencia de nuestra especie. ¿Por qué somos seres sociales según Aristóteles? Lo explicamos durante el video y se basa básicamente que el hombre nace con esa necesidad de la relación social, ya sea por su necesidad lingüística, alimenticia, comunicacional, etc. ¿Por qué somos seres emocionales y racionales? Porque tenemos emociones y al mismo tiempo tenemos una inteligencia que puede analizar y reflexionar sobre nuestras experiencias, pero también
para buscar la manera de resolver nuestros problemas con la ayuda de los demás. Ahí está también marcada nuestra necesidad de relación social. ¿Cómo podemos definir a la vida social? Se puede definir de dos maneras. Una la podemos definir como que es aquella que se opone a la vida privada, pero sobre todo que la vida social es aquel conjunto de relaciones sociales que el ser humano va entablando a lo largo de su vida en esta respuesta a esa necesidad de colaboración o interrelación con los demás. ¿Dónde se desarrolla la vida privada? Básicamente en el hogar, ya sea en la vida familiar o en la vida individual que uno puede tener dentro de su casa. ¿Qué valores practicaban los cazadores recolectores para la vida social? Bueno, los mencionamos: la solidaridad, el apoyo mutuo, la colaboración, el trabajo conjunto, etc. Identifica qué regula la vida social y las relaciones sociales. Básicamente, las instituciones como la familia, la escuela, el Estado, pero también aquellos elementos básicos establecidos en las costumbres, en la ética, en la moral que define la propia sociedad, en los valores, pero sobre todo por el Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es el conjunto de aquellas normas o el conjunto de aquella estructura jurídica que organiza la vida en base a derechos y obligaciones. ¿Quién sanciona los derechos humanos? Bueno, ya lo dijimos, la Organización de Naciones Unidas, que va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial y básicamente el 10 de diciembre de 1948. ¿Por qué? Por todos los crímenes y las víctimas producidas y por el gran número de muertes que había producido la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo lo que había generado el nazismo con estas torturas, con esta lógica del exterminio de todo aquel que no era igual al ideal que tenía los nazis, que era ese hombre ario. ¿Y cuáles son algunos derechos que podemos mencionar? Bueno, los dijimos antes de empezar con las actividades, pero bueno, un juicio justo, al derecho a la vida, a que todos somos iguales sin distinción de sexo, religión, identidad sexual, género, etc. A que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, que no debemos estar protegidos contra las torturas, contra las vejaciones, que tenemos derecho de palabra, de opinión, de creencia, bueno, etc. Un conjunto de derechos importantes. Así que bueno, espero que les sirva el video y nos estamos viendo en el otro trabajo.